es uno de los temas del día y el otro tema es la movilidad jubilatoria que los jubilados necesitan recuperar. La posibilidad de que haya un decreto de parte del gobierno, pero que ese decreto no alcance a paliar la inflación que se vivió en el verano. Willy, Gaby, los necesito. Tenemos las cifras hasta ahora de lo que se va a cobrar ahora, lo que van a cobrar ahora los jubilados. Cuando digo ahora, ni siquiera es ahora, porque hay distintas fechas en las que cobran los jubilados, claro, según los números, ¿no? Esto es la realidad, la pura realidad de los que cobran el haber mínimo, ¿no? Sí. Sin el bono. Sin el bono. Este es el número. En marzo, recordemos que a eso hay que sumarle el bono de marzo de 70.000 pesos. Ahí lo tenemos la suma hecha, 204.445 en mano. 200.412. Esto, repito, es en marzo. A partir de abril ya entraría en vigencia el decreto, que todavía no se conoce, pero ya hoy el ministro Francos anticipó, sí, el porcentaje en cuestión que se va a dar al 12,5% por una suerte de compensación por la alta inflación del primer trimestre. A partir de abril, los haberes de abril que se cobren en abril va a ser indexado por, sí, la inflación de 2 meses anteriores, porque todavía no va a tener la de marzo, van a ser la inflación de febrero, entonces 13,2%, más ese paliativo que estuvimos hablando del 12,5%. A ver, repasemos. Los jubilados van a cobrar exactamente lo mismo que el mes anterior a pesar de la inflación. O sea, vienen perdiendo en el verano, pero no se les aumenta este mes. Este mes no, rige la ley de movilidad previsional vigente. En marzo tuvieron un aumento. En marzo sí, un aumento. Pero el bono en marzo aumentó. Fin de marzo no. En marzo aumentó. Fin de marzo el mismo bono. El 70.000. 70.000. Van a cobrar 70.000 a principios de abril. Principios y todas las semanas que les corresponde. No se cambia el bono a pesar de la inflación. 200.000 pesos no alcanzan para vivir. La canasta de los jubilados es más de 600.000. Sí, 680.000, según 680 aproximadamente, según dijera el defensor de la tercera edad, Mondino. Semino dice 680.000, no alcanza ni por casualidad, Willy. No alcanzan, ¿eh? Pero es una verdad, estás hablando de ni siquiera llega a ser un tercio. No llega a ser un tercio, repasemos eso que cobran los jubilados ahora. La compensación, si la pudiéramos explicar en detalle cómo la planifica el gobierno, actualizarlo a partir de abril y solamente darles a los jubilados por la inflación que tuvieron en el verano como máximo un 14%. Dicen que el ministro Caputo quiere un 10%. Sí, nada finalmente más hoy Guillermo Franco, repito, hoy en declaraciones a la mañana de Guillermo Franco dijo 12,5%. Sí. A ver, vamos a escuchar a Guillermo Franco sobre este tema. Habló sobre este tema, lo tenemos. Tenemos al ministro del Interior hablando de esto. Es un tema muy, pero muy sensible. Vamos a ver qué adelantó. El gobierno va a sacar una fórmula de ajuste de las jubilaciones que viene con la fórmula tradicional de ajuste que se impuso durante el gobierno anterior, y ahora lo que va a hacer es cambiar esa fórmula, dar lo máximo que puede dar en función de los fondos que tiene para esto, porque más allá todos sabemos que el fondo de los jubilados está requebrado, no quebrado, esto lo paga el Estado, ¿sí? Va a sacar una fórmula que tiene en que a partir del 1 de abril en adelante se va a ajustar por el índice de precio al consumidor. Y para este periodo de enero-marzo, que es el primer trimestre, se va a seguir aplicando la fórmula que se venía aplicando más un 12,5%. Bueno, a ver, me explican un poquito por qué no se compensa, por favor, Gaby, lo que los jubilados perdieron. Porque no hay plata, me vas a decir. No, porque claramente la lógica del ajuste es lo que hicieron todos los gobiernos, el empalme. En todos los gobiernos que cambian la fórmula es donde se complica, donde se... Está bien, puede haber diferencias. No, está bien, pero es donde se le mete la mano a los jubilados. Claro. Y donde se dice, bueno, tenemos que cambiar esto, que a la larga va a ser mejor, pero en el empalme siempre hay una complicación. Le pasó a Macri en su momento, le pasó también a Alberto Fernández, que después terminó siendo perjudicial el cambio de fórmula, y ahora una fórmula que es beneficiosa en muchos sentidos, incluso en la velocidad de aumento, porque es todos los meses aumentando por el IPC, pero en el empalme le complicás el verano. Los necesito a los dos, chicos, necesito saber, hoy no traje eufemismos a este programa, estoy así, sin eufemismos. Los jubilados perdieron cuando se cambió la movilidad jubilatoria de Macri, eso nunca se compensó, ¿verdad? No. O sea, ya vienen perdiendo bastante. Cuando cambió Alberto Fernández la movilidad jubilatoria del Congreso, también perdieron, ¿verdad?
pero muchísimo. Muchísimo más. Porque fue Muchísimo encima con más. épocas de alta inflación. Digamos. Muchísimo más. Estás Hace hablando años que vimos de con 1000% de inflación. horror los jubilados han vivido el gobierno de Alberto Fernández. Horror. Entonces, eso tampoco se compensó, ¿verdad? No. Tampoco. Ahora lo que propone el gobierno es que funcione bien la movilidad a partir de abril, pero todo lo que perdieron con la licuación no se compensaría más que en un 12,5, Willy. 12,5%. ¿Y cuánto sería el número de inflación que debieran compensar para que no se acumule la pérdida de la movilidad jubilatoria de Macri, la pérdida del cambio que hizo Alberto Fernández gigantesco y esta pérdida? ¿Cuánto sería, por lo menos decime, el porcentaje de inflación que no se compensa ahora? Lo que tenés que sumar es ahora, enero, febrero y marzo de inflación, sumemos, restándole el 12,5 y el sí, aumento de marzo, que fue del 27, si no me equivoco, sí, que es lo que dio la fórmula anterior. O sea, en marzo tuvo un aumento del 27%, ahora le suman este 12,5%. Te dará un 30% acumulativo, pero... haceme la 40. cuenta, Willy, vos que... No, pero mira, tenés la inflación de los 3 primeros meses del trimestre, sí, enero, febrero, marzo. ¿Qué te da? Te la hacemos a grosso modo. Dale. 23. A grosso modo. 20, 15... 13, sí, y 20, 13... 20, 13 y otros 13. Poner otro 13. Te da 26, 46. Te da 46. ¿Ok? Menos. Acumulativo 50 será. Sí, Ponele porque 50 es acumulativo 50. Ok. 50% de inflación. En el lo que trimestre. vivieron en el trimestre los jubilados. Estás recibiendo Todos. 12,5 Sí. más la actualización de la fórmula. Sí. Vieja. Pero es marzo. vieja, pero vieja. bueno, que te dio 27, si no me equivoco. 27. Te da más o menos 40. O sea, 10 puntos estás perdiendo más o menos. Estás Estamos perdiendo 10 puntos. siendo generales, grosso. ¿no? Es muchísimo más. Estamos El haciéndolo números generales. Pero no, que llega tarde, pero aparte, pará, Laura. eso es en el trimestre. Vos me Este es en un trimestre porque vos me también decías- pierden lo que vivieron en Igual diciembre. Igual en un trimestre perder 10% es una enormidad. Es una enormidad. Y encima qué- tarde, porque ahí el tema de los tiempos, María Laura. O sea, los aumentos llegan siempre tarde, porque en enero Vos ya tuviste estuviste- un aumento fatal y no tuviste el aumento, tuviste un bono de 55.000. En febrero lo mismo y Exactamente. el bono ahí fue de 55.000. No estamos teniendo en cuenta la inflación de diciembre. No. ¿Qué porque fue? Eso 25,5. Ahí nada. Nada, de no, eso pero nada. en realidad esa hubiera comenzado a regir en la, si se conservara la fórmula vigente hasta ahora, hubiera sido aplicable ese aumento para junio. Claro. Acordate que siempre va con inflación Retraso. atrás. Entonces, El, Claro. el aumento de marzo se supone que es por el periodo de octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuál es la urgencia? Cuéntenme, contame Gaby, vos también, de que el DNU ahora aparezca, por decreto, aparezca esta decisión del gobierno. Que no tiene acuerdo político para sacar su propia fórmula, porque la oposición viene planteando esto de pasar a una fórmula por IPC y mucho más rápida, no trimestral, pero quieren el empalme que sea más alto. El gobierno había empezado, cuando debatió la primer ley bases original, un 6% planteó. Cuando lo presentó ahora el borrador, planteó un 10% de empalme y la oposición le seguía diciendo más. Por esto que estamos haciendo, hacemos los números y decimos, pero es mucho más la inflación del periodo, tenemos que poder compensarle más. Y el gobierno aceptó ahora, dice, vamos a ir a un 12,5. Y como no hay acuerdo político, los tiempos apremian. Y si vos lo tirás en el Congreso una ley bases, no llegás al aumento en abril. Ya está, se nos va a abrir la semana que viene. Entonces, si no le das aumento a los jubilados en abril. Para que no se retrase, decís. Claro, porque si vos querés hacer el trámite por el Congreso hoy, Sí. mínimo tenés que pase por el diputado, pase por el Senado, ya pasaste a abril, entonces las jubilaciones de abril las cobran sin aumento. Con la fórmula anterior, que fue el aumento de marzo, con el bono que ya anunciado, pero nada más. Pongamos otra vez lo que van a cobrar ahora los jubilados. Por favor, esta placa que da escalofríos, ¿no? Sí, lo recordamos y lo vamos a seguir recordando siempre en la Nada. mano. Les quedan nada más que 200.000 pesos, 200, 400, nada. 680, Sheila Vilker, que nos acompaña, es el número que necesitan los jubilados como canasta básica mínima para los jubilados. ¿Cómo te va, María Laura? ¿Cómo Sí, estás? Pensaba cuando los escuchaba recién el tema de la caída en el consumo de medicamentos, ¿no? Digamos, entre todos los ajustes, el tema de los medicamentos, que cayó arriba del 40% cuando lo ves por venta. Nosotros hicimos un relevamiento también al respecto y efectivamente nos dio un numerito un poco más bajo, pero tenés una fuerte concentración de problema vinculado a medicamentos, que es yo te diría, un insumo básico para nuestros mayores. Esta cifra, los 200.000, lo primero que dejan de comprar son medicamentos que necesitan para vivir y para estar bien. Esto no alcanza para vivir.
vivir y no alcanza para los medicamentos, por más que haya algunos que sean gratuitos. Hay muchos que no lo son, que tienen un porcentaje de descuento bajo y que tienen que, si vos te compras un ibuprofeno, lo tenés que pagar a tarifa plena, sí, sin por cobertura. ejemplo. Y no los están comprando. Nosotros estuvimos en una farmacia con un farmacéutico, dice que no les venden todos los medicamentos. Ustedes lo vieron en un relevamiento. Mira, nosotros hicimos un relevamiento sobre, porque el problema de la licuación no es solo de los jubilados, No, claro. es un problema de los salarios en general. En el caso de los jubilados, por supuesto, también es dramático, digamos. Lo que nosotros intentamos relevar es, bueno, en dónde se hacían los ajustes, y lo que vemos es que efectivamente hay una serie de, yo te diría, comportamientos de consumo que se cambian, ¿no? Digamos, si uno, por ahí cambiar de una primera a segunda marca o de una segunda a tercera marca, bueno, compensás, digamos, pero con la medicación, cuando vos tenés un consumo por ahí sistémico de medicación que no podés acceder, bueno, eso se vuelve mucho más dramático, ¿no? Esto ya se está viendo en los números, los jubilados que dejan de comprar medicamentos. Está con nosotros Graciela Ocaña y nos interesa saber qué opina de esta decisión del gobierno y qué podemos hacer, porque van a perder un número importante de inflación y a la vez hay una urgencia de tomar una decisión. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura. Mira, me parece que es importante terminar con la fórmula que se había impuesto en el 2019, primero con la suspensión por un año y luego con el cambio de la fórmula previsional, que es ruinosa para los jubilados. Los 70.000 pesos de bono frente a los 134.000 de jubilaciones es la clara demostración de que es la fórmula que no se puede aplicar porque lleva las jubilaciones a la baja. Estamos partiendo de casi un nivel de indigencia para las personas mayores. Sí. Es importante volver, como lo propusimos siempre, como era la fórmula establecida en la movilidad por Mauricio Macri, a incluir la inflación. Ahora acá el problema, si los jubilados pierden o no, es cómo se hace ese acople entre la vieja fórmula y la nueva fórmula. Claro. Lo que ha trascendido del DNU es que los jubilados van a seguir perdiendo, porque en ese acople el gobierno se come la inflación de enero, que fue una inflación de más del 20%, una inflación alta. Entonces, a mí me parece, y en el Congreso había consenso, de que la fórmula previsional tuviera en su cálculo a partir de enero para hacer el acople y una recomposición. Se habla de entre el 10 y el 15%. Es el 12,5 según dijo Guillermo Francos. Hace un ratito lo pasamos, lo mostramos. Claro. Este es el número. Sí, no compensa. Te das cuenta que en esa recomposición en realidad ni siquiera esa recomposición llega a cubrir la inflación de enero, que es la que se terminaría licuando cuando en realidad los jubilados vuelven a ser ajustados por el gobierno de Milei. Yo espero que esto sea revertido en el Congreso, porque la verdad es que los jubilados ya han hecho el esfuerzo. El gobierno de los Fernández y Massa ya le robaron bastante a los jubilados. No se le puede seguir robando. Graciela, me parece que el punto es lo que decía Willy. Cuando le pregunto a Willy, estábamos haciendo números a grosso modo de cuánto habían perdido, cuánto perdieron cada vez que se cambia la fórmula. Cuando llegó Alberto Fernández, Willy me asó incalculable lo que han perdido los jubilados desde 2019, ¿no? Y claro, porque vos, de vuelta, vos tenés la actualización cada 3 meses en periodo de alta inflación y va con 2 trimestres de atraso. Entonces, obviamente, cada vez que cobrabas no te alcanzaba para nada. Estamos hablando de un gobierno que tuvo cerca de 1000% de inflación a lo largo de todos los 4 años, ¿no? Sí, claro. O sea, en primer lugar, está bueno sacar esa movilidad. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Gabriel, Willy y Graciela. Esa movilidad o esa fórmula, con esa fórmula perdieron como nunca. Yo hago una salvedad ahí. A ver. Esa fórmula te castiga mucho con la inflación para arriba. Porque vas cobrando para atrás y con trimestres con inflación obviamente menores a los que están habiendo. Ahora, cuando la inflación va para abajo, que es lo que en teoría pasaría en este 2024, vos pasarías a cobrar
trimestres anteriores con porcentajes mayores a los que hubo en el trimestre que estás en curso. Claro, o sea, claro. y de hecho por eso la cambian. Por eso la cambian porque empezarían a Y, recuperar los digamos, jubilados. sería- No hay ninguna buena entonces tampoco. Yo te diría que, bueno, depende, obviamente No. depende de cómo baja la inflación, pero la teoría es que vaya en descenso. Entonces, obviamente, eso es lo que está detrás del cambio de fórmula también. Lo que vos planteás... Coincido con Willy que lo que va atrás no es que el gobierno quiera hacer recuperar los salarios a los jubilados, no quiere, digamos, que le haga crecer el déficit fiscal, porque hay que tener en cuenta que el superávit fiscal en gran parte se consiguió por las bajas jubilaciones. La fórmula anterior que se eliminaría es una fórmula que, como bien dijo Willy, en inflación es ruinosa, porque obviamente siempre viene de atrás, y porque no considera, o sea, considera la actividad económica, y en un proceso como el que estamos viviendo también, Willy, hay que tener en cuenta que estamos en un proceso de mucha recesión con caída de los impuestos, entonces también esa recuperación sería lenta. Exactamente. Yo creo que la fórmula adecuando o incluyendo la inflación es la más normal, porque en definitiva lo que a vos te garantiza que vas a poder consumir el mes que viene y el otro lo mismo más o menos es la inflación. Entonces, perdón, recapitulemos. La fórmula para vos es correcta, la que propone el gobierno. Yo creo que sí, porque tampoco se va a ver, me parece, en el mediano plazo o en el corto plazo una economía en crecimiento. Claro. Yo creo que va a ser una economía recesiva por el ajuste. De todas formas, acá lo más importante es cómo acoplan. Si se vuelven a comer parte... Y sí, lo van a volver a hacer. Es un hecho, Graciela, es un hecho. ¿Cómo es en el ámbito legislativo esto? Porque esto se define por un DNU. Esto sí va a ser por decreto porque en lo legislativo todavía no hay acuerdo, entonces tienen que apurarlo. Dice Graciela, ¿después se podría discutir en el ámbito legislativo, en el Congreso? Por supuesto que sí. A ver, Graciela, yo coincido que sí, que después pueden, si consiguen las mayorías los diputados de la oposición, incluso los de la Libertad Avanza, y después también en el Senado, pueden modificar la fórmula. Después ¿Graciela? el Gobierno Nacional, el Ejecutivo puede vetar, en todo caso, pero el Poder pueden. Sí, así es. Pueden hacer caer el decreto y sancionar una nueva ley en el mismo momento incluso. Yo creo que el gobierno debe escuchar al Congreso porque obviamente no tiene tampoco las mayorías para aprobar el DNU, y creo que lo que le preocupaba era que en la Comisión de Previsión Social había acuerdo para, por lo menos en diputados y deduzco que en senadores también, para aprobar una fórmula que era mejor para los jubilados porque contemplaba justamente una recomposición, pero también la inclusión del mes de enero, que fue un mes de muy alta inflación. Bueno, y acá también tenemos que ver qué pasa con los bonos. El bono está congelado ahora. El 12% no se incluye, entonces obviamente con el tiempo también esos bonos pierden valor. Y en definitiva hay que pensar que gran parte de los jubilados cobra la jubilación mínima. Y esto realmente también los perjudica a ellos. Y a mí también lo que me preocupa es que en este marco no seguimos discutiendo esas jubilaciones de privilegios que cobran algunos. Ahora se va a sumar Alberto Fernández con sus 7 millones de pesos, que es una cachetada a todos los jubilados, ¿no? Porque mientras siguen generándose alternativas para seguir robándole a los jubilados, a la casta, que se suponía el presidente Milei venía a ajustar, se la beneficia. Me interesa saber qué va a pasar con el bono. ¿Tenemos alguna...? Porque claro, es verdad lo que dice Graciela, el 12,5 va a ir contra lo que es el salario mínimo, el equivalente al salario mínimo. Sin el bono. Y entiendo que en las otras jubilaciones también, todas, proporcionado, ¿no? 12,5 para lo central, pero los que cobran la mínima y una más de la mínima que cobran el bono... ¿Qué pasa con ese bono? No sabemos todavía, es una materia que no conocemos, es una parte muy importante de este ingreso irrisorio. Sí, hasta donde yo sé no estaba dentro. ¿No está? No estaba. ¿Queda fijo? ¿Queda incluido?
Yo hasta donde sé no estaba, por eso me parece bárbaro lo que plantea Graciela. Graciela, lo que planteas es muy importante, porque no estamos hablando de todo el ingreso de las jubilaciones. Sepamos que las jubilaciones más bajas son la mayor parte de las jubilaciones, las mínimas, la que está por encima de la mínima. Siempre se enojan los demás jubilados. El 70%. El 70%, de las se enojan. jubilaciones son mínimas. Correcto. Para que tengas una dimensión de lo que estamos hablando. Sí, lo sabemos. Y estos bonos, lo sabemos, por eso se enojan los que cobran más allá de la mínima o 2 o 3 categorías más, porque dicen no nos ocupamos de ellos. Ellos van a tener el 12,5 en todo el haber, los que no cobran bono. Y lo que yo tengo también entendido... ellos han sido los que más ajustes han Por sufrido, porque supuesto. ellos no sufrieron bonos como compensación. No tuvieron bono. Y la verdad que el que gana, no sé, 300.000, 400.000, que recordar que en la Argentina, a partir de abril, la jubilación más alta es la de 900.000 pesos, no es que tampoco sean, no estamos hablando de las jubilaciones de privilegio. De privilegio, claro, esas son las que cobran. Y son muy pocas mucho. esas Claro. que cobran y tienen que ver con altos aportes durante muchos años y a veces 30 años, 40 años de aporte. Igual Bueno. lo que yo tengo entendido es que el bono de abril de 70.000 se mantiene. No, Es decir, o sea, eso, por si se está entendiendo mal, el aumento del 12,5 es sobre la jubilación que recibe cada uno de los jubilados, pero el de 70.000 sigue, porque aparte si no lo hacen menor. así, Si sería no, menor serían a a la lo que baja. cobraron en marzo. Digo, Pero eso no, hay que llevar A tranquilidad. ver, no tenemos duda de que sigue, lo que queremos saber es cómo aumenta, ¿verdad? Claro. Eso es lo que Claro, no va a sabemos. aumentar. ¿Qué pasa con el bono? Que se puede quedar congelado, con lo cual también va a perder valor las jubilaciones mínimas. Tenemos por teléfono a Semino, justo lo pediste, está, lo justo. nombrás, lo Sí. querés, lo tenés. Sí. Ahí está, el defensor De la tercera edad. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos tratando de ver en qué va a quedar el bono de los jubilados. No sé si usted tiene información. Guillermo Francos dijo, las jubilaciones se van a compensar la inflación de 3 meses en 12,5%. Es mucho más bajo que la inflación que sufrieron, por supuesto, los jubilados. Pero no habla del bono. ¿Qué sabe del bono? Cuéntenos. Bueno, en realidad sabemos bastante, porque inclusive lo hemos judicializado en su momento. Sí. El bono es un eufemismo de llamar así a un pago en negro. Claro, claro. Es decir, no registrado, no remunerativo, que hace el Estado argentino a la luz del día a casi 7 millones de personas. La Me pregunta parece es, ¿qué disparate. sabe del gobierno y el proyecto en relación al bono? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a aumentar el bono? El bono, al ser discrecional, lo convirtió en política de Estado en la anterior gestión. Massa lo dio durante un año en forma consecutiva. Sí. Y la actual gestión continuó con eso, 1 año y 3 meses y ahora 3 meses más, 1 año y 6 meses. Distorsionó toda la pirámide previsional, Sí. porque los que no recibieron bono hoy están, inclusive muchos de ellos, por debajo de los que sí recibieron bono. Sí. Un verdadero disparate. Sí. Como es un pago discrecional, nosotros lo que hemos planteado, y lo volvemos a plantear ahora, el bono tiene que ser parte integrante del haber. Claro. Es más, si lo hubiera sido siempre, hoy las mínimas serían el doble, porque Sí. la ley de movilidad hubiese operado sobre el total. Claro. No puede haber una suma que sea discrecional, que lo decida el ministro de Economía de turno si lo paga, no lo paga, o de cuánto lo paga, que es la duda que hoy tenemos, o que hoy se está generando. ¿no es Eugenio, cierto? estamos de acuerdo que el gobierno no dijo nada del bono, hay dudas, pero básicamente lo que suponemos es que no lo incluye en el aumento, ¿verdad, Willy? En teoría no está, sobre todo en la compensación ese que hablamos del 12,5%. En ese 12,5 de compensación de inflación no aparece el bono, Eugenio. Porque no es saber. Lo entendemos. No es saber. Pero cuando usted Sí. dice tiene que formar parte, no va a formar parte, no está en el proyecto, No, ¿verdad? Bueno, pero por eso digo, está tan mal esto como es una ratificación de la política de Massa, eso es lo que llama la Ahí está. atención, y que no sea parte de la discusión. Lo hablé con muchos diputados
en estos 2 meses que estuvo el devaneo de qué hacer con la movilidad, ¿no? Que inclusive el problema más serio de todo esto, que se está hablando de la movilidad como la salvación, cuando ya el haber ha perdido todo valor. Claro. Es decir, estamos hablando de 135.000 pesos. Ese es el haber, que se irá a 177.000 pesos, y que con el bono tendrán un reajuste los jubilados, que es lo que le interesa, porque los porcentajes los podemos analizar los que tenemos la panza llena. Lo que le interesa a los jubilados, ¿cuánto les va a llegar? Le va a llegar 60.000 pesos. Son 2.000 pesos por día, no toman un café con eso, y menos tiene que ver con lo que es la canasta, que hemos conocido hace 72 horas, que está con gastos de vivienda en 685.000 pesos. Entonces, estaremos hablando en el mejor de los casos de 250, 260.000 pesos, que es más, hay que sumarle a lo que perdieron en el trimestre lo que va a ser la inflación del mes de marzo. Claro. Esperemos que sea lo más baja posible. Sí, Pero lo sabemos. En definitiva, hoy ya la está pagando el jubilado con sus 205.000 pesos, ¿no? Eugenio, gracias por hablar con nosotros. Queríamos saber si había alguna información en relación a este bono que usted describió también, pero evidentemente se confirma que no está hasta ahora incluido ni en los haberes ni está incluido en los aumentos. Gracias por hablar con nosotros. Una sola aclaración. Sí. Sí está ratificado el bono para el mes de abril, ¿eh? Sí. Es decir, pero eso no sabemos si va a aumentar o no va a aumentar. Hasta ahora no aumenta. No, 70.000 pesos. 70.000 pesos. Recordemos que el trimestre pasado fue de 55.000 pesos, que hubo inflación muy alta, enero, diciembre, enero y, bueno, febrero, y permaneció en 55.000 pesos. Me parece que puede haber una tendencia hacia lo mismo, ¿no? Exactamente. Gracias, Eugenio. Otra vez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Graciela, me parece que ya tenemos la respuesta. Lamentablemente no sé qué respuesta le podemos dar nosotros buena a los jubilados, ¿no? Desde ya que nosotros creemos que sabemos dónde está la pérdida más grande que tuvieron, entendemos lo que pasó en 2019, pero me hace ruido esto que está diciendo Eugenio Semino, ¿no? Dice, pero esto, si sigue así, es ratificar la política de Massa, que es el bono aparte, el bono en negro, entre comillas, pero no incluido en el haber, ¿Sí? ¿no? Sí, la verdad que de vuelta, que siga existiendo el bono es algo lamentable. Lamentable, Sí, lamentable. La verdad debería ser el haber puro, listo, con todos los aportes, etcétera, etcétera. Hoy tenés un problema que si querés hacer eso, el bono tenés que por lo menos una primera vez dárselo a todos los jubilados, porque si no lo que haces es que lo de la mínima empiezan a tener ya un haber fijo igual que los que están, o sea, los que hoy están en 135.000, lo mismo que están en 210.000. A ver, no importa, hay una manera en que debiera compensarse. Achatás ¿no? toda la pirámide, el que está en 210.000 se supone que es que aportó más que el de 135.000, entonces tendría que también levantarse con un bono para que después los porcentajes vayan más arriba también. Graciela, ¿qué pensás de esto? Yo creo que no, el gobierno debería ya decir qué va a hacer claramente, porque los jubilados están, vos, María Laura, sé que te deben estar bombardeando con preguntas, con dudas, porque estamos hablando de sus ingresos, que ya están totalmente bajos. Y el gobierno no debería seguir especulando políticamente con eso. Y si tiene la decisión de sacar el decreto, sacarlo y comunicarlo de inmediato para por lo menos saber sobre qué posición se está. Yo creo que perdón, no se puede absorber de una sola vez el bono, porque sería llevar a la ruina a los jubilados, y que la distorsión que ya hoy tiene el sistema, porque digamos la política de Massa, de Cristina y de Alberto fue de achicar la pirámide jubilatoria para que la mayor parte de los jubilados ganen la mínima, me parece que no puede seguir, porque esto va a terminar, María Laura, lamentablemente en una judicialización del sistema que ya vimos en otros momentos, a partir justamente de las gestiones de los mismos personajes, Massa, Cristina, que llevó después a que el Estado se tenga que hacer cargo
de esa deuda previsional, como la que hizo, ¿te acordás, Mauricio Macri, cuando llegó al gobierno? Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene que ser claro, tiene que entender que los jubilados no pueden más, no dan más, y que no puede seguir sacando jugo y cobrándose ese superávit fiscal con el hambre de los adultos mayores. Es lo que están recabando, lo dijo Sheila Vilke recién, los analistas, los encuestadores, los que hacen estudios están viendo la situación gravísima que están viviendo, lo están viendo en el campo. Sí, absolutamente. No es que lo estamos diciendo los periodistas. Absolutamente, y eso incluso en un segmento social que, como dice el presidente, y que por ahí esto lo habilita o es una perspectiva, una lectura que digo, por ahí que lo lleva a una posición un poco más insensible, que es que los jubilados, comparados con otros segmentos de la sociedad, tienen menos índice de pobreza. Pero eso no quiere decir, digamos, que las jubilaciones alcancen para vivir, ¿no? Entonces te diría que es una política de desahorro forzoso para nuestros mayores, ¿no? Que tienen que por ahí sacar de sus ahorros para poder completar y llegar a fin de mes, ¿no? O pedir completar prestado, su dieta, o pedir préstamo, o dejar de comprar medicamentos, que es lo que me parece más serio. Yo tengo que hacer una pausa, te agradezco mucho, Graciela, siempre que estés. Tenemos que hacer una pausa, estamos de vuelta enseguida, arden los temas, enseguida.